En un pequeño poblado al borde del desierto, donde el polvo se metía hasta en los sueños y el sol castigaba sin compasión, vivía una familia conocida por su orgullo y su ambición. Tenían tierras, algunas cabezas de ganado y una reputación que defendían con uñas y dientes. Pero también tenían un secreto que los avergonzaba profundamente: su hija menor, Jimena. Desde que nació, la gente murmuraba. No era como sus hermanas mayores, que parecían salidas de una pintura. Piel clara, ojos grandes, sonrisas perfectas. Jimena, en cambio, heredó rasgos más tospos, una cicatriz en el rostro por una fiebre mal curada cuando era niña, y un cuerpo que no encajaba en los estándares del pueblo. La llamaban la hija fea, sin siquiera bajar la voz, y su familia, en lugar de protegerla, comenzó a creerlo. Nunca la presentaban en fiestas, nunca hablaban de su futuro, nunca pensaban en casarla con un buen hombre como a sus hermanas. Para ellos, Jimena era un error incómodo, una sombra en su apellido. A pesar de todo, Jimena creció con un corazón noble. Aprendió a trabajar la tierra, a cuidar a los animales, a cocinar mejor que nadie. Tenía una sensibilidad profunda, una paciencia infinita y una fuerza silenciosa que nadie se molestaba en reconocer. Por las noches, mientras escuchaba a sus padres planear matrimonios ventajosos para sus hermanas, ella se sentaba afuera, mirando las estrellas, soñando con una vida donde no fuera invisible. Fue entonces cuando surgió el rumor. Decían que en las montañas vivía un apache solitario. Nadie sabía su nombre con certeza. Algunos decían que había sido guerrero, otros que había perdido a su familia en una masacre. Lo único claro era que vivía apartado del mundo, en una vieja cabaña de madera, y que rara vez bajaba al pueblo. Para muchos, era una figura temida. Para otros, una simple leyenda. El padre de Jimena escuchó estos rumores con una sonrisa torcida. «Ese salvaje necesita una mujer», dijo una noche en la mesa. «Y nosotros tenemos una hija que nadie quiere». Hubo risas incómodas. Su madre no dijo nada al principio. Luego, lentamente, levantó la mirada. «Nadie la va a buscar. Nadie se va a dar cuenta», respondió con frialdad. Y así, nos quitamos una vergüenza de encima. Así, como si hablaran de vender una vaca vieja, decidieron el destino de Jimena. Ella no supo nada hasta la mañana en que le pidieron que se arreglara. Le dieron un vestido sencillo, gastado, que había sido de alguna de sus hermanas. Su madre le peinó el cabello sin cuidado. No había flores, no había bendiciones, no había despedidas amorosas. «¿A dónde vamos?», preguntó Jimena, con voz temblorosa. «Te vas a casar», dijo su padre, sin mirarla, «con un hombre que vive lejos». Muy lejos. Jimena sintió cómo el mundo se le venía encima. No hubo explicación, no hubo siquiera el nombre del hombre. Solo un caballo, una carreta vieja y un camino polvoriento hacia las montañas. Durante el trayecto, su corazón latía con miedo. Pensaba que tal vez su esposo sería un hombre cruel, violento, alguien que la despreciaría tanto como su familia. Las historias sobre los apaches eran terribles, llenas de sangre y guerra. Nadie le explicó nada. Nadie se despidió con un abrazo. Cuando llegaron a la cabaña, el sol ya caía. El apache estaba de pie frente a la puerta. Era alto, fuerte, de mirada profunda. Sus ojos negros observaron primero al padre, luego a la carreta, y finalmente a Jimena. No hubo palabras amables. El padre bajó, tomó a su hija del brazo y la empujó suavemente hacia él. «Aquí está, es tuya», dijo. «Acuérdate de lo que acordamos». El apache asintió lentamente. Entregó unas monedas de plata y un pequeño saco de provisiones. Nada más. Para la familia, Jimena valía eso. Ni su madre ni su padre la abrazaron.
Subieron de nuevo a la carreta y se marcharon levantando una nube de polvo, sin mirar atrás. Jimena se quedó de pie, sola frente al desconocido, con el corazón hecho pedazos. El apache la miró en silencio. Sus ojos no eran crueles, pero sí profundamente tristes. Le hizo una seña con la mano, indicándole que entrara a la cabaña. Jimena obedeció, temblando. El interior era sencillo. Una mesa, 2 sillas, una cama de madera, un fogón apagado. Nada de lujo, nada de violencia, solo soledad. No tienes que tener miedo, dijo él finalmente, con un español torpe pero comprensible. No te he comprado para hacerte daño. Jimena levantó los ojos, sorprendida. Entonces, ¿por qué me trajeron aquí? El apache bajó la mirada por un momento. Porque creyeron que nadie te querría, igual que a mí. Esas palabras, dichas sin burla ni desprecio, se clavaron en el corazón de Jimena. Por primera vez, alguien la veía como un ser humano, y no como una vergüenza. Así comenzó todo. No como un romance, no como un cuento bonito, sino como un intercambio cruel, nacido de la humillación y el abandono, pero también como el inicio de algo que ninguno de los dos esperaba. 2 almas rechazadas por el mundo, unidas por la misma herida. Esa noche, Jimena lloró en silencio sobre una de las camas. No por el apache, sino por la familia que la había entregado como una broma cruel. Sin saberlo, había sido enviada no a su desgracia, sino al camino que cambiaría su vida para siempre. La primera mañana en la cabaña fue silenciosa y extraña. El sol apenas se asomaba entre las montañas cuando Jimena abrió los ojos. Por un segundo creyó que todo había sido una pesadilla. La carreta, el polvo, el abandono de su familia. Pero el olor a madera, a humo apagado, y el sonido de pasos afuera le confirmaron que su nueva realidad era verdadera. Se levantó con cautela. No sabía qué debía hacer, cuál era su lugar en esa casa. En su antiguo hogar, siempre tuvo órdenes claras: limpiar, cocinar, callar. Aquí, en cambio, no había nadie dándole instrucciones. El apache estaba afuera, cortando leña con movimientos firmes. No la miró al principio. Jimena se quedó de pie en la puerta, insegura, hasta que él rompió el silencio. «Puedes entrar si tienes frío», dijo sin voltear. «O ayudar, si quieres». No había exigencia en su voz, solo una invitación torpe. Eso la desarmó más que cualquier grito. Jimena tomó un trozo de leña y empezó a apilarlo en silencio. Trabajaron juntos sin mirarse, compartiendo el mismo espacio con la distancia de 2 desconocidos que aún no sabían cómo tratarse. De vez en cuando, él la observaba de reojo, intentando no hacerlo evidente. No veía a una mujer fea, como el pueblo decía. Veía a alguien frágil, asustada, pero extrañamente fuerte. El primer alimento que compartieron fue simple: frijoles, un poco de maíz y agua. Jimena cocinó sin que él se lo pidiera, casi por costumbre. Cuando sirvió el plato frente a él, el apache la miró sorprendido. «Gracias», dijo con un leve asentimiento. No estaba acostumbrado a agradecer. Había vivido años solo, sobreviviendo como podía, cargando el peso de recuerdos que nadie quería escuchar. Había perdido a su tribu en una emboscada. Su gente, su lengua, su hogar, todo había quedado atrás. Desde entonces, el silencio era su única compañía. Los días pasaron lentos al principio. No hablaban mucho. Cada uno ocupaba su espacio como si temieran invadir el del otro. Jimena dormía en una cama pequeña al lado del fogón, él en la otra. No hubo contacto forzado ni miradas indebidas. Por las noches, el viento golpeaba la cabaña y ella se cubría con una manta delgada, temblando más por el miedo que por el frío.
Una tarde, mientras ella lavaba ropa en el arroyo, el apache se acercó con cautela. «No tienes que hacer todo», dijo. «No eres mi sirvienta». Jimena bajó la mirada. «Siempre he hecho todo. Es lo único cosa que sé hacer». Él la observó con atención. Había tristeza en su forma de hablar, una resignación que le resultaba demasiado familiar. Se sentó a su lado y tomó otra prenda para exprimirla. «Yo también fui usado alguna vez», confesó con voz baja. «Para la guerra, para el odio, para el miedo de otros». Jimena alzó los ojos por primera vez con verdadera atención. «Mi familia me regaló, como si fuera un objeto», susurró. «Como si no valiera nada». Ambos se quedaron en silencio. El agua seguía corriendo entre las piedras, como si el mundo continuara indiferente a su dolor. Ese fue el primer momento en que se vieron realmente como iguales. Dos personas rotas, no un salvaje y una hija fea, como los habían marcado los demás. Con el tiempo, la cabaña comenzó a cambiar. Jimena limpió, remendó cortinas viejas, acomodó los pocos muebles. Donde antes solo había soledad, ahora había cierto orden, una sensación suave de hogar que el apache no había sentido en muchos años. A veces, por las noches, él le contaba historias de su gente. No con alegría, sino con nostalgia. Hablaba de su madre, de los cantos alrededor del fuego, de los caballos libres en la llanura. Jimena escuchaba con atención, imaginando un mundo que nunca había conocido, pero que sentía real en sus palabras. A cambio, ella le habló de su infancia, de cómo fue creciendo a la sombra de sus hermanas, de cómo aprendió a esconder sus lágrimas para no molestar a nadie, de cómo deseaba ser vista, aunque fuera una sola vez. «Aquí te veo», le dijo él una noche, mirándola directamente a los ojos. «Aquí no eres invisible». Esa frase se quedó grabada en el corazón de Jimena, como una herida que dolía, pero también sanaba. La confianza empezó a crecer lentamente, como una planta en la tierra seca. Él le enseñó a cazar, a reconocer huellas, a no temerle a la montaña. Ella le enseñó a cocinar mejor, a curar heridas con hierbas, a darle calor a una casa que llevaba años fría. No hubo amor aún, ni promesas, ni caricias, solo respeto, y algo mucho más raro para ambos: tranquilidad. Sin embargo, el mundo no olvida tan fácil. En el pueblo, la familia de Jimena comenzó a escuchar rumores. Algunos decían que el apache había muerto, otros decían que la muchacha había huido. Y en el fondo, sus padres empezaron a temer algo peor: que tal vez ella estuviera viva y feliz. Mientras tanto, en la cabaña de la montaña, dos soledades seguían aprendiendo a respirar juntas sin hacerse daño. No sabían que pronto, muy pronto, el pasado volvería a llamar a su puerta. El invierno llegó sin avisar, como llegan todas las cosas difíciles en la vida. Las noches se volvieron más frías, el viento más seco, y la nieve empezó a cubrir lentamente las montañas. La pequeña cabaña crujía bajo el peso del clima, pero por primera vez en muchos años no estaba vacía. Jimena se adaptó rápido a la vida en la sierra. Sus manos, antes suaves, ahora estaban ásperas por el trabajo, pero sus ojos, antes apagados, comenzaban a tener un brillo nuevo. El apache lo notaba en silencio. La observaba mientras caminaba entre los árboles, mientras encendía el fuego, mientras cantaba bajito sin darse cuenta. Una noche, Jimena enfermó. Una fiebre fuerte la derribó en la cama. Temblaba, deliraba, pronunciaba el nombre de su madre entre susurros rotos. El apache se asustó, como no lo hacía desde la muerte de su gente. No sabía qué hacer con una mujer enferma. La guerra le enseñó a matar, no a cuidar. Corrió hasta el arroyo, buscó hierbas que recordaba de su infancia. Encendió el fuego una y otra vez durante la noche. Le mojó los labios con agua,
Le sostuvo la mano aunque ella no lo notara. No se apartó de su lado ni un solo instante. Durante días, Jimena estuvo entre la vida y el sueño, y durante todos esos días, él no durmió. Cuando por fin abrió los ojos con claridad, lo vio recostado en una silla, con la cabeza apoyada en el borde de la cama. ¿Me cuidaste?, preguntó con voz débil. Él asintió. No quería perderte. Jimena sintió algo romperse dentro de su pecho. Nadie había dicho esa frase por ella. Nadie la había necesitado nunca. Desde ese momento, todo cambió. El apache empezó a mostrar un lado que había mantenido enterrado durante años. Sonreía más. Se permitía reír con timidez cuando Jimena se equivocaba al usar el arco o cuando quemaba el pan en el fogón. Ella, por su parte, ya no caminaba con la cabeza gacha. Empezó a mirarlo de frente, a hablar sin miedo, a opinar. Una tarde, mientras recogían leña, una tormenta los sorprendió en el camino. El cielo se oscureció de golpe, los truenos retumbaron en la montaña, y la lluvia cayó con furia. Buscaron refugio bajo un saliente de roca. Estaban empapados, temblando de frío. Jimena empezó a reír nerviosamente. «Creo que al cielo no le gusta que yo intente aprender a ser cazadora», dijo entre risas. Él la miró, y sin darse cuenta, también sonrió de verdad. No una mueca triste, sino una sonrisa abierta, limpia. «A mi gente le gustaba la lluvia. Decían que limpia las heridas del espíritu». Jimena lo observó con atención. «¿Y las tuyas? ¿Se están limpiando?». Él tardó en responder. «Tal vez. Contigo». El trueno volvió a sonar. El silencio se volvió intenso entre ellos. Sus miradas se cruzaron con una profundidad que ninguno estaba preparado para enfrentar. Por primera vez, el aire se cargó de algo más que frío. No se tocaron. No se besaron. Pero algo invisible había nacido entre ellos. Esa noche, al volver a la cabaña, Jimena se quedó sentada frente al fuego. El apache acercó otra manta y se la puso sobre los hombros con cuidado. Sus manos se rozaron por accidente. Fue un contacto breve, sencillo, pero para Jimena fue como una descarga que recorrió todo su cuerpo. Era reconocimiento. Con los días, él comenzó a hablarle de su pasado con más detalle, el que casi nadie conocía ya. Le habló del amor que una vez tuvo y perdió, de la culpa de haber sobrevivido cuando los suyos murieron. Jimena, a su vez, le confesó el miedo que aún la perseguía. «A veces sueño que mi familia viene por mí, no para buscarme, sino para terminar de romperme». Él se puso de pie frente a ella y le habló con firmeza. «Mientras yo respire, nadie te tocará». Eso no fue una promesa romántica, fue una promesa de guerra. El amor creció como crecen las cosas verdaderas, despacio, sin ruido, sin anuncios grandiosos. No hubo una boda, ni un ritual, ni palabras solemnes. Solo una noche en la que, sin darse cuenta, se quedaron tomados de la mano frente al fuego. Jimena apoyó su cabeza en su hombro. Él no se movió. «¿Te doy asco?», preguntó ella en voz muy baja. Él cerró los ojos un momento. «Tú eres lo más bello que he conocido en mucho tiempo». Jimena lloró. Lloró sin vergüenza, sin esconderse. Lloró por la niña humillada, por la joven rechazada, por la mujer que creyó no merecer amor. Esa noche no hubo pasión salvaje, sino ternura. Dos personas heridas aprendiendo a tocarse sin miedo. Lejos de ahí, en el pueblo, comenzaron a correr chismes más oscuros. Se decía que el apache tenía oro, que la muchacha había cambiado, que tal vez valía más de lo que su familia creyó. La codicia despertó, y cuando la codicia despierta, jamás se queda quieta. La tranquilidad de la montaña duró lo que tarda el mal en enterarse de la paz ajena. Todo comenzó con un viajero. Un comerciante que subía por el camino de la sierra se refugió en la cabaña una tarde de viento fuerte.
El apache lo dejó pasar sin muchas palabras. Jimena le ofreció agua y algo de pan. El hombre quedó sorprendido. No por la cabaña, sino por ella. No era la muchacha encorvada y apagada que todos recordaban en el pueblo. Frente a él estaba una mujer de postura firme, mirada clara y voz segura. Sus manos ya no temblaban al hablar. Había una luz distinta en su rostro. Cuando el viajero regresó al pueblo, habló. La hija fea vive, dijo en la cantina. Y no solo vive, está mejor que nunca. Tiene tierras, animales, y el apache la trata como reina. Las risas primero fueron incrédulas, luego incómodas, después codiciosas. El padre de Jimena sintió un nudo en el estómago. Durante meses se había convencido de que su hija estaría muerta o esclavizada. Eso lo ayudaba a dormir. Pero ahora sabía que estaba viva y que quizá tenía algo que él podía reclamar. Es mi hija, dijo con la voz endurecida. Todo lo que tenga también me pertenece. Esa noche se reunió con otros hombres del pueblo. Algunos eran los mismos que años atrás reían cuando la llamaban fea. Ahora hablaban en voz baja, contando armas, planeando un viaje a la sierra. Un salvaje no puede tener lo que nos corresponde, dijo uno de ellos. Y esa muchacha nos debe su vida. Mientras tanto, en la cabaña, Jimena sintió por primera vez en mucho tiempo un presentimiento oscuro. Los animales estaban inquietos. Las aves volaban bajo. El viento traía un olor distinto. Algo viene, dijo ella una noche al apache. Él levantó la mirada con seriedad. La montaña siempre avisa cuando el peligro camina, respondió. Durante días reforzó la cabaña, revisó trampas, vigiló los caminos. Jimena observaba todo con un nudo en el pecho. El miedo viejo, el de su infancia, volvía a tocar la puerta. Una madrugada los perros empezaron a ladrar con furia. El apache se levantó de un solo salto. Tomó su rifle, miró por la ventana y vio sombras avanzando entre los árboles. Antorchas, hombres. Ya llegaron, dijo con calma peligrosa. ¿Quiénes?, preguntó Jimena, aunque en el fondo ya lo sabía. Tu pasado. Los hombres rodearon la cabaña. El primero en hablar fue su padre. Jimena, gritó. Sal, hija, venimos por ti. Ella sintió cómo se le helaba la sangre. Reconocía esa voz, la voz que nunca la defendió. No salgas, dijo el apache. Esto es asunto mío. No, respondió ella con firmeza. Es mío también. Salió de la cabaña con paso decidido. Por primera vez, se paró frente a su familia sin bajar la cabeza. Su padre la miró de arriba abajo, sorprendido, no por amor, por interés. Mírate, nada mal te fue, dijo. Ahora vienes con nosotros. Ya es hora de que regreses a casa. Jimena respiró hondo. Esa nunca fue mi casa. Uno de los hombres del pueblo escupió al suelo. No seas tonta, muchacha. No perteneces a este salvaje. Vienes con nosotros, por las buenas o por las malas. El apache dio un paso al frente, apuntando con el rifle. Ella no se va. Un silencio pesado cayó sobre el claro. Podía sentirse la violencia flotando en el aire. No te metas, indio, dijo el padre de Jimena. Esto es entre mi hija y yo. Jimena sintió una furia que nunca había permitido salir. No eres mi padre, dijo. Un padre protege. Tú me vendiste. Las palabras cayeron como piedras. El hombre enrojeció de ira. Te dimos una oportunidad. Nadie iba a quererte. Nadie, gritó. Jimena dio otro paso al frente. Te equivocaste. Uno de los hombres se lanzó primero. El apache disparó al aire, una advertencia clara. Pero ellos no se detuvieron. La codicia les había tapado el miedo. El enfrentamiento fue rápido y brutal. El apache conocía la montaña como su propio cuerpo. Usó cada roca, cada árbol, cada sombra. Jimena, en lugar de esconderse, ayudó como pudo.
Distrajo, gritó, lanzó piedras, avisó cuando alguien se acercaba por atrás. No peleaba con armas, peleaba con el coraje de una vida entera de humillación. Cuando todo terminó, 2 hombres yacían heridos. Los demás huían montaña abajo. Su padre quedó de rodillas, derrotado, mirando a la hija que creyó desechable. «Vuelve conmigo», dijo en voz baja. «Te necesitamos». Jimena lo miró por última vez, no con odio, con una tristeza antigua que ya no dolía. «Yo los necesité toda mi vida y nunca estuvieron». Se dio la vuelta y regresó a la cabaña. El apache cerró la puerta con firmeza. Esa noche, Jimena tembló durante horas. No por el miedo, sino por todo lo que había soltado al enfrentar su pasado. El apache la sostuvo sin decir nada. Por primera vez, ella no lloró por sentirse rechazada, sino por saberse libre. Pero ambos sabían una verdad dura, que el pueblo no perdona tan fácil. Y la última batalla aún estaba por comenzar. Después de la confrontación con su familia y los hombres del pueblo, la cabaña quedó en silencio. El aire olía a pólvora, a madera quemada y a tierra mojada por la lluvia de la tarde. Jimena se sentó junto al fogón, aún temblando, pero esta vez no por miedo. Era un temblor diferente, una mezcla de adrenalina, orgullo y la extraña sensación de ser finalmente dueña de su propia vida. El apache se sentó a su lado, sin hablar. Sus hombros estaban tensos, su mirada fija en la montaña que se extendía ante ellos. Por primera vez, no había enemigos a la vista. Solo la inmensidad del valle, la cabaña y la mujer que había transformado su mundo sin proponérselo. «Nunca creí que podría sentir algo así», dijo él finalmente, con voz profunda. «Por ti». Jimena lo miró. Había lágrimas en sus ojos, pero no de tristeza, sino de comprensión. Había pasado tanto tiempo pensando que nadie la querría, que nadie la valoraría. Y ahora estaba frente a un hombre que la veía completa, con cicatrices, con temores, con fuerza y belleza interior. «Y yo nunca creí que podría amar a alguien como tú», respondió. «Alguien que entiende lo que significa ser invisible y rechazado, que sabe lo que duele la soledad». Se quedaron así, mirándose, dejando que la verdad de sus palabras calara en cada rincón de la cabaña. No era una declaración de romance superficial. Era un pacto silencioso de respeto, cuidado y amor que había surgido del dolor compartido. Con los días siguientes, su relación se consolidó. No necesitaron promesas grandiosas, ni testigos, ni rituales. Su amor se construyó con gestos pequeños. Preparar juntos la comida, caminar por los senderos de la montaña, compartir historias de su infancia y de los tiempos difíciles. Cada momento fortalecía el vínculo que había nacido del abandono y la humillación. Jimena aprendió a montar a caballo con confianza. El apache le enseñó a disparar y a orientarse por las estrellas. Pero también aprendieron lecciones menos tangibles. Cómo confiar en alguien, cómo abrir el corazón sin miedo, cómo aceptar que el pasado no define el presente. El pueblo, mientras tanto, no dejaba de murmurar. Los rumores sobre la hija fea, que ahora era amada por un apache rico y fuerte, llegaban con velocidad. Algunos sentían celos, otros remordimiento. La familia de Jimena se encontraba en una humillación silenciosa. La hija que despreciaron se había convertido en alguien poderoso, independiente y feliz, mientras ellos conservaban únicamente el vacío de su codicia. Una tarde, Jimena y el apache estaban en la cima de una colina, observando cómo el sol se ocultaba tras la llanura. El cielo se teñía de naranjas y morados, y la montaña parecía protegerlos de cualquier daño exterior. Jimena apoyó la cabeza en su hombro, y él rodeó su cintura con un brazo firme, pero tierno. «Nunca pensé que podría encontrar un hogar»,
dijo ella. No en un lugar, ni en una cabaña, sino en alguien. Y yo nunca pensé que podría querer a alguien como tú, repitió él. Nadie me entendía, hasta que llegaste. Se rieron suavemente, compartiendo un momento de paz que parecía eterno. Sabían que los problemas podrían regresar, pero en ese instante nada importaba fuera de ellos. El tiempo pasó, y su vínculo se fortaleció aún más. Jimena comenzó a ayudar al Apache en sus tareas cotidianas: preparar pieles, recolectar hierbas, cuidar del ganado que habían comprado juntos. Su cooperación diaria se convirtió en una danza natural, fluida, donde cada movimiento reflejaba confianza y cuidado mutuo. En Apache, a su vez, le enseñó no solo a sobrevivir, sino a disfrutar de la vida, de los pequeños momentos que la soledad y la humillación le habían negado durante tantos años. Un día, mientras recolectaban agua en el arroyo, Jimena se detuvo y lo miró a los ojos. «¿Sabes algo?», dijo. «Antes pensaba que nunca podría ser feliz. Creía que siempre viviría marcada por la burla y la vergüenza. Pero ahora sé que la felicidad no depende de lo que otros piensen de ti. Depende de a quién eliges cerca de ti». El Apache asintió, comprendiendo perfectamente. La sonrisa que le dedicó era cálida, sincera, sin sombra de duda. Finalmente, la familia de Jimena decidió no regresar. Habían intentado controlar su destino, pero el amor y la fuerza que ella había encontrado con el Apache eran inquebrantables. Comprendieron que la burla y la codicia no podían vencer lo que había nacido de respeto y conexión verdadera. En la cabaña, la vida continuó con tranquilidad. Jimena ya no era la hija fea ni la niña humillada. Era mujer, fuerte, segura, amada y respetada. Y el Apache ya no era el solitario marcado por el dolor, sino un hombre completo, compartiendo su vida con alguien que lo entendía hasta el fondo. Su historia se convirtió en leyenda en la región, no como un romance superficial, sino como un relato de resiliencia y amor verdadero. Cómo dos almas rechazadas por el mundo encontraron refugio una en la otra. Y cómo la crueldad y la codicia de otros no pudieron impedir que la dignidad y el afecto florecieran. Esa noche, mientras el viento soplaba afuera y las estrellas cubrían la montaña como un manto brillante, Jimena y el Apache se abrazaron frente al fuego. No necesitaban palabras. Sus corazones, que una vez habían sido heridos por la burla y la soledad, ahora latían juntos en armonía, fuertes, libres y llenos de un amor que había nacido de lo más profundo del dolor y la injusticia. Y así, la hija fea que nadie quiso, se convirtió en la mujer que siempre había merecido ser, y el Apache solitario encontró la compañera que su corazón había esperado durante años. Juntos, demostraron que incluso del rechazo más cruel puede surgir la conexión más verdadera.